Hermanos, buenas tardes. Hoy la palabra de Dios nos invita a reconocer al pastor, pero al pastor bueno, al pastor que nos defiende, al pastor que da la vida por nosotros, al pastor que ha dado su misma vida por nosotros. También al pastor que nos defiende de los lobos, al pastor que nos defiende de aquellos que nos hacen daño, al pastor que nos defiende de aquellos que nos dividen, que nos acechan, que nos lastiman. Jesús es el buen pastor, no hay otro. Jesús es el pastor bueno, no hay otro. Por eso al final el Evangelio da la figura de la iglesia. Mis ovejas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuántos rebaños hemos hecho? ¿Cuántos rebaños hemos hecho? Cuando todos estamos llamados a ser uno solo, un solo rebaño bajo la guía del único pastor que es Jesucristo. La primera lectura del profeta Isaías inicia de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Estas palabras del profeta Isaías son aplicadas ¿a quién? A Cristo. Porque es Cristo del que posa en todo su esplendor el Espíritu Santo, ha sido ungido en su humanidad por el Espíritu Santo y ha sido enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a los afligidos, a los de corazón quebrantado, a los rechazados sociales, a los enfermos, a los poseídos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los hambrientos, a los que sufren. Es el Señor Jesús que acompaña a su pueblo, que visita a su pueblo, que consuela a su pueblo. Las palabras del profeta Isaías tienen su máximo esplendor en Jesucristo nuestro Señor. Por eso estamos llamados a atender las palabras del Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es el Señor el que me va a conducir a verdes praderas y me va a dar el descanso que necesito, el reposo. Es el Señor buen pastor que me va a llevar a las fuentes tranquilas para que yo beba y que yo recobre mis fuerzas. Mi buen pastor es un Dios fiel a sus promesas y siempre me va a guiar por el sendero recto. Aunque yo camine por las cañadas oscuras y entre tinieblas, Él siempre va a ser mi luz, Él siempre va a estar conmigo. Su vara y su cayado me darán siempre esa seguridad que añoro. Sin embargo, el pastor bueno en su bondad y su misericordia me acompañará. Será bondadoso y misericordioso para conmigo, no solamente hoy, sino todos los días de mi vida. Hermanos, si nosotros somos las ovejas, estamos llamados a escuchar la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo. ¿Cuántas voces escuchamos en el mundo que nos confunden, que nos pierden? ¿Cuántas voces del mundo nos llaman para alejarnos de Dios, para negar al pastor bueno? Hermanos, no escuchemos las voces del mundo, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del buen pastor
que no nos abandona. Por eso este canto de las 100 ovejas es tan expresivo y tan simbólico, porque el Señor sale en busca de sus ovejas. El pastor bueno sale en busca de sus ovejas, muchas veces perdidas, lastimadas, dañadas, y las toma entre sus brazos y unge sus heridas. ¿Qué heridas traemos nosotros? ¿Qué heridas venimos arrastrando? La depresión, el desconsuelo, la enfermedad, la incomprensión, la soledad. Tantos daños que tenemos. Si escucháramos la voz del buen pastor, la voz de Dios, entonces dejaríamos que Él nos tomara entre sus brazos, que vendara todas estas heridas, que nos sanara y que nos devolviera al redil. Qué hermosa la palabra de Dios del día de hoy. Qué hermoso el evangelio de hoy. El buen pastor que nos ama. Cristo se presenta como el buen pastor. Cristo se presenta como la única esperanza de su pueblo. Por eso dice: yo doy la vida por ustedes, por mis ovejas. Yo no soy un asalariado. Yo los amo con amor eterno, con amor genuino. Todo lo que hago lo hago por amor y no por un salario, porque al asalariado no le interesan, no le importan las ovejas. Es más, cuando yo vea venir al enemigo y al lobo, los voy a defender. Es el lobo que dispersa, que le hace daño a mis ovejas. Yo voy a defender a mis ovejas, porque a mí sí me importan mis ovejas. ¿Cuántas veces andamos detrás de falsos pastores que nos prometen que todo cambiará, que nos prometen que con ellos todo será diferente, y cuando nos embaucan y cuando nos tienen, vuelve a pasar lo mismo? El daño, el dolor, nos lastiman, nos hacen daño, nos dispersan. ¿Por qué no atendemos la voz de Jesús, el buen pastor? Dice el Señor Jesús: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy la vida por mis ovejas. Además, es un pastor que dice que tiene otras ovejas que no son del redil, pero que es necesario que Él las traiga. Hermanos, el Señor Jesús nos quiere congregar en un solo rebaño, bajo la guía de un solo pastor. ¿Cuántas veces, cuánto daño le hemos hecho al rebaño? El rebaño es la iglesia. ¿Cuántas veces dividimos? ¿Cuántas veces nos vamos? ¿Cuántas veces renegamos? ¿Cuántos rebaños han salido del único rebaño de Cristo? Porque no escuchamos la voz del buen pastor. Sin lugar a dudas, San Rafael Guízar y Valencia es un pastor eximio que supo conducir a su pueblo hacia Cristo, hacia Dios. Sin lugar a dudas, fue un pastor que dio la vida por las ovejas. Sin lugar a dudas, fue un pastor que se arriesgó a todo para llevar el pan de la vida a sus fieles, a sus ovejas. San Rafael Guízar y Valencia es el ejemplo claro de todo pastor. Por eso él es el patrono de la CEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, porque han visto en él, en el obispo Rafael Guízar y Valencia, la figura de Cristo, buen pastor. Y todos, hermanos, estamos llamados a ser pastores buenos. El sacerdote desde lo que le corresponde, pero también la madre de familia y el padre de familia desde donde les corresponde, porque también son pastores en su familia, porque también guían a sus hijos,
¿Hacia dónde guían a sus hijos? Ojalá que hacia Cristo, la fuente de agua viva, el buen pastor. Así se lo pedimos al Señor por intercesión de San Rafael, Guízar y Valencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ICM